Continuando con las clases de práctica profesionalizante y con el tema en cuestión que es tolerancia, vamos a introducirnos en lo que es ajuste mecánico. Como vimos anteriormente, los sistemas de tolerancia se basan en normas. Las normas establecen la forma en que se debe determinar un sistema de tolerancia. Habíamos visto en su momento que teníamos un número, una letra y otro número. El número principal nos indicaba la medida nominal, la letra nos indica la posición del campo de tolerancia y el 7 la calidad. El campo de tolerancia era la ubicación del campo en el sistema que estaba regido por letras, por ejemplo, en este caso para los agujeros con letra mayúscula. Como podemos ver, la letra A se aleja mucho de la medida nominal, es decir, la medida, las diferencias serían positivas en caso de una letra A mayúscula, y en caso de una letra CZ serían negativas, ¿no? El cuadro en violeta sería la ubicación del campo de tolerancia que está normalizado y establecido. A su vez teníamos otro número que era la calidad, que estaba regido por una serie de tolerancias, de rangos de tolerancias. Mientras más chico el número, más fina era la tolerancia, es decir, en un rango pequeño de tolerancia. Es decir, que este cuadro va a ser más chico. En cambio, si el número era más alto, este cuadro va a ser más grande. Es decir, que la calidad, mientras mayor es el número, la calidad baja. Es decir, vamos a tener un campo de tolerancia mayor, ¿no? Habíamos puesto el ejemplo de un cigüeñal de un vehículo y un cigüeñal de un barco. El cigüeñal de un barco, por las grandes dimensiones que tiene, va a tener una calidad más alta, digamos, en el sentido, el valor del número de calidad va a ser más alto, pero el campo de tolerancia va a ser mayor, es decir, va a tener una tolerancia más, el campo de tolerancia va a ser más ancho, este cuadro va a ser mucho más amplio, dando la libertad al mecanizado de perder un poco de precisión. Porque sería muy costoso en un cigüeñal de un barco hacer las medidas muy precisas. Bueno, por otra parte, el campo de tolerancia, como dijimos, se ubicaba de acuerdo a la letra. En una letra F, en este caso de un eje, el campo de tolerancia va a estar en esta posición. En una letra R va a estar en esta posición, en una letra H justo al límite de la medida nominal. Recuerden que la H siempre está al límite de la medida nominal, tanto en el eje como en el agujero. Acá vemos una tabla donde figuran las distintas calidades y ubicación de los campos de tolerancia. En la tabla pueden visualizar F, donde nos ubica el campo de tolerancia, y 7 la calidad. Para un diámetro nominal X, por ejemplo 30 a 40, el límite superior
y el límite inferior va a estar determinado en esta tabla. Es decir, en esta parte vamos a poder visualizar la ubicación del campo de tolerancia. Acá en la figura se aprecia. Para un diámetro de 40 milímetros, F7 va a estar ubicado en esta posición. Bueno, como mencionamos hace un momento, vamos a avanzar con ajuste. ¿Qué es el ajuste? Ajuste es la relación resultante ante la unión entre dos dimensiones de dos piezas destinadas a ser vinculadas de igual medida nominal y de igual medida nominal. Toda pieza que, digamos, tiene que estar, por ejemplo, un eje o un agujero que se vinculan mutuamente, tienen que tener una relación de medida. Es importante que ustedes, como futuro personal de mantenimiento, entiendan que en algunos casos vamos a necesitar distintos tipos de ajustes. Vamos a necesitar que los ejes se muevan holgadamente o no, o directamente que no se muevan los ejes. Cuando se diseña una máquina, se tienen en cuenta todas esas consideraciones. Ahora, cuando la máquina trabaja, tiene que algún tipo de mantenimiento, tenemos que tener cuidado con respetar justamente el diseño original, es decir, no alterar el diseño original. Si una pieza, un conjunto, por ejemplo un agujero y un eje, fue diseñado para trabajar de determinada forma, no deberíamos estar alterándolo, a no ser que haya algún tipo de cambio de especificación que lo amerite, ¿no? Pero debemos tratar de respetar esto. Es decir, que si ustedes sacan un conjunto, lo tienen que hacer mecanizar por alguna cuestión, bueno, tienen que tener en cuenta estas consideraciones. Los tipos de ajustes. Los tipos de ajustes entre un agujero y un eje puede ser con juego, con apriete o inciertos o indeterminados. Es decir, que cuando hablamos de inciertos o indeterminados, quiere decir que puede ser que tengan apriete o puede ser que tengan juego. Pero es un leve, es un límite muy fino, ya lo vamos a ver. Por otro lado, aparte, tenemos los sistemas de ajuste. Buscamos estandarizar la forma en que vamos a ajustar una pieza. No vamos a trabajar con las dos piezas al mismo tiempo ajustándolas, sino que vamos a dejar una de las piezas en una medida y vamos a ajustar la otra. Cuando se prevé un ajuste entre dos piezas, se toma como referencia una de ellas. Elegir la pieza hembra y llevar a medida la pieza macho. O tomar de referencia la pieza macho y llevar a medida la pieza hembra. Podemos decir entonces que existen dos sistemas de ajuste. Sistema de agujero único y sistema de eje único. Es decir, si en el sistema de agujero único se toma de referencia la pieza hembra y en el de eje único la pieza macho. Un ejemplo claro lo vemos acá. Por ejemplo, tenemos un rodamiento a bolilla axial, a rodillo axial. Este rodamiento a rodillo es un estándar, digamos, se fabrica con normas ya estandarizadas, tiene una producción seriada,
no tiene variaciones dimensionales importantes. Es una pieza intercambiable también, es decir, que si se daña alguno de los rodamientos, por digamos, algún tipo de trabajo o defecto en la forma de trabajar de la máquina, podemos intercambiarlo fácilmente porque existen repuestos de este rodamiento, ¿no? Entonces lo vamos a tomar como un sistema de agujero único. Y el eje es el que vamos a ajustar. El agujero, digamos, es un estándar. Si se rompe, lo cambiamos. Hay repuestos y son económicos. ¿Ah? Bueno, el otro caso, que es el caso contrario, es el de la chaveta en este caso, donde la chaveta haría en este caso función de eje único. Y lo que se altera es el chavetero del eje. Bueno, vamos a ver otro ejemplo acá. Suponiendo tenemos un sistema de agujero único, es decir, el agujero es el estándar y adaptamos, digamos, el eje. En la figura vamos a ver acá en corte el agujero con su campo de tolerancia. Cuando los sistemas se toman como únicos, eje único o agujero único, se utiliza la letra H para ubicar el campo de tolerancia. Es decir, en este caso, al ser un sistema de agujero único, el campo de tolerancia estará ubicado en la posición H mayúscula del agujero. Y en el eje vamos a tener los distintos ajustes que pueden variar, en este caso, por ejemplo, a la letra F7, la letra G, la letra J, la letra R. Vean cómo el campo de tolerancia va variando y se va ubicando en distintas posiciones. Observen que con la letra F, el eje va a quedar por debajo, digamos, va a haber una tolerancia importante. Acá vamos a tener lo que se denomina juego. Cuando vamos, por ejemplo, al campo de tolerancia, la letra J, acá vamos a tener un ajuste del tipo indeterminado, es decir, que puede quedar con un poco de juego o puede quedar con un poco de apriete. Y el caso contrario al del juego es el de R7, cuando tenemos la letra R o superiores, vamos a tener el campo de tolerancia por sobre la medida nominal, lo que me permitirá generar un apriete. ¿Ah? Ahora, hay una cuestión. Cuando nosotros necesitamos generar un apriete, a la pieza que tiene el agujero, la debemos calentar. La calentamos, el agujero se dilata y el eje es introducido. Bueno, acá podemos ver el sistema de eje único. Pueden observar que el eje tiene el campo de tolerancia ubicado en la letra H, es decir, que el eje ya es un estándar y lo que variamos es el agujero. Ajustamos el agujero. Nuevamente, si tenemos la letra F mayúscula del agujero, vemos que el
campo de tolerancia permite un juego entre el eje y el agujero. Caso contrario es la letra R7, donde el campo de tolerancia se va a ubicar prácticamente sobre el eje y generar un apriete. Y en el centro vemos la letra J, que tiene ubicado el campo de tolerancia de manera indeterminada, es decir, puede llegar a quedar en la media con algún ajuste o con con un juego o un apriete. Bueno, acá vemos más ejemplos, ¿no? Para un eje único, letra H, el agujero de la A hasta la H va a tener digamos, un juego. De la H en las subsiguientes letras va a ser indeterminado y luego procederá a hacer un apriete. Representación de los ajustes. Hasta el momento habíamos visto que en los sistemas de tolerancia tenemos la medida nominal acompañada de una letra y un número. La letra indicaba la posición del campo de tolerancia y el número indicaba la calidad. Ahora vamos a ver representado el ajuste con otro campo más, donde por un lado tendremos el agujero con letra mayúscula y por otro lado el eje. Ha de notarse de que cuando hablamos de ajustes tenemos siempre un agujero único, en este caso con letra H, y en el caso de que tengamos eje único se representaba con la letra H minúscula. Acá podemos ver otro ejemplo. Resumiendo, vamos a tener las letras H que determinan el sistema de ajuste, por un lado, y por otro lado vamos a tener qué tipo de ajuste será. De la A a la H será de ajuste con juego. De la P a la Z, ajuste con apriete. Y de J hasta N es indeterminado. Acá en el texto está mal esto. Es indeterminado. Las letras venían acompañadas de las calidades. En la tabla, las siguientes tablas podemos ver lo mismo. En el caso, recuerden, de los aprietes, cuando tenemos apriete, se calentaba la pieza con el agujero y se introducía el eje. Podemos también enfriar los ejes. Puede llegar a suceder que enfriemos los ejes con nitrógeno líquido, bajando la temperatura del eje muchos grados para poder introducirlo en el agujero.